Entonces, una bienvenida a cada persona aquí. Como acabo de decir, me gustaría empezar con una pregunta de Matías. ¿Quién es Miguel? Antes de entrar otra vez al estudio del contexto. Matías, ¿dónde encontramos Miguel en la Biblia? Eh, Daniel 12:1, en Apocalipsis también, si no me equivoco. Ya. Daniel 2:1, creo la primera vez es 10, ¿puede ser? Ah, sí, también. Ok. Entonces, no sé si captaron esta frase de Parmenides en sus últimas presentaciones en Gales. En algún momento él dijo que nosotros hemos olvidado mucho compartir, estudiar los temas antiguos, refiriéndose a los temas antes del clamor de medianoche. Y me gustaría hacer una invitación a que nosotros estudiemos esos temas, que elegimos esos temas. Cada uno presenta algo de las cosas que antes solíamos estudiar y teníamos como buenos estudios y temas interesantes. Y yo recuerdo que esa pregunta, Matías, era una de las preguntas que teníamos. Y había una lógica porque cómo explicábamos que esto era Miguel. ¿Quién era Miguel? Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel vuestro príncipe. Daniel 10:21. Pues dijiste Apocalipsis, ahora el Nuevo Testamento, ¿dónde era? Bueno, o sea, en Primera Tesalonicenses también hay, pero no es Arcángel, ¿no? En Apocalipsis. En Apocalipsis es, si no me equivoco, 19:11 a 16. En el 12:7, creo. Yo estaba en el 2 aquí, no veo. Ya. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Esos son los textos más conocidos. Simplemente comparto ahora otro texto aquí con usted, otro libro. Esto es el libro de Urias Smith. A ver, ¿dónde lo tengo? Aquí. Daniel Apocalipsis. Eso está en inglés, por supuesto, pero aquí, tomando Daniel 10, Urias Smith toma esa pregunta también. ¿Quién era Miguel? ¿Quién iba a venir para asistir o apoyar a Gabriel? Entonces, el pionero explica, Miguel, el término, significa el quien es como Dios. Y la escritura claramente demuestra que Cristo es aquel que lleva este nombre. En Judas 9 declara que Miguel es el arcángel. Arcángel significa el líder o el ángel jefe. Y Gabriel en nuestro texto lo llama, como dice en el margen o en otros textos alternativos, el primero o el jefe de los príncipes.
solo puede haber un arcángel. Y como no es adecuado usar la palabra, como algunos hacen en plural, los arcángeles, ¿no es cierto? Porque la Biblia nunca lo hace. Pablo en 1 Tesalonicenses 4:17 dice que cuando el Señor aparece la segunda vez para levantar a los muertos, la voz del arcángel será escuchada. ¿Qué voz se escuchará cuando los muertos se levanten? La voz del Hijo de Dios, según Juan 5:28. Si juntamos estas escrituras, esos textos, ellos prueban, primero, que los muertos son llamados de sus tumbas por la voz del Hijo de Dios. Segundo, que la voz que se escucha en este momento es la voz del arcángel, probando de esa manera que el arcángel es el Hijo de Dios. Y tercero, que el arcángel es llamado Miguel. De ahí consigue que Miguel es el hijo, o concluye, ¿no es cierto?, que Miguel es el Hijo de Dios. En el último versículo de Daniel 10, él es llamado nuestro príncipe. Y en el primer capítulo, en el primer versículo del capítulo 12, el gran príncipe que está o que se levanta por los hijos de tu pueblo, expresa la gran cercanía o cuán apropiado es aplicarlo a Cristo y ningún otro. ¿Alguna duda, una pregunta o comentario aquí, Matías, o otros? No, solo ¿Eso lo era tu único. Sí, claro, eso son, en este caso, era una evidencia, ¿no? O sea, en la escritura misma no necesita no es una aplicación, está reunido, porque en la misma escritura ya encuentras esas evidencias. Ujú. Sí. Necesitas Ok. una cadena de pensamientos, de lógica para llegar a esa conclusión, pero queda bastante claro según según esa cadena de pensamiento que Uri Smith comparte. Sí me quedó claro. ¿No? Esos son los ejemplos, ¿no? Tenemos muchas cosas antiguas que a mí tampoco se me ocurrió en ese momento, pero luego buscando un poco entre mis documentos aquí llegué a esto y dije, claro, Uri Smith. Él resuelve muchas cosas. Y esa manera de analizar un texto o un problema o una pregunta es bastante sólida. No todas sus conclusiones son muy buenas, claro, pero aquí él hace una cadena usando texto para probar los textos, ¿no? Ok. Creo que Elena White también lo usa, pero no encontré rápidamente ese texto. Creo que ella también tiene un texto. Ok, muy bien. Entonces, con eso nos podemos ir otra vez al estudio del contexto. Todavía hay algunos textos que me gustaría compartir con ustedes porque realmente uno no aprende así de salto, ¿no es cierto? Hay que hacer algunos ejemplos para entender cómo funciona, tomar en cuenta el contexto. A veces ni siquiera parece obvio. Muy bien, entonces aquí voy a compartir el siguiente texto que tenemos. Lamarco. Yes. I have a question, and it's a question I've had for years, but it's part of this point here. The question is simple. If the Father is not a man, how comes Christ
is his son. La That pregunta, probably might be a can of worms, but I'm not sure. la pregunta de Ray, la voy a compartir, ¿no? Es que si el Padre o si Dios no es un hombre, ¿cómo puede ser que Jesús es su hijo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo vamos a resolver esto? ¿Qué opiniones tienen? Hola, disculpen. Bueno, pues yo me acabo de meter porque quedé dormido. No me dejaron dormir anoche. Conozco Bueno, esto. no tengo mucha noción de lo que estaban hablando anteriormente, pero quedándome solamente con la pregunta, pues las madres, ¿no? También tienen hijos, ¿cierto? Entonces, eso es como una otra pregunta, ¿no? De algo obvio, ¿no? No solamente los padres tienen hijos. ¿Entendiste eso, Ray? It kind of fly across my head. Just let him repeat it again. Tú no tienes que ser padre para tener un hijo. Puedes ser madre para tener un hijo. Yeah, I get it now. Ujú. ¿Pero eso resuelve completamente el dilema aquí de esa pregunta o hay otras cosas? My Porque sí, ¿ya? question would be more intricate. My Yeah. question would, if I would express it clearly, would be, what was the construction to make Christ the Son? How was that? What was that construction? That would be, how did that came about? Not really that God can't be God can be his father, as how you said, but I mean, what before Christ was one with the Father, Ujú. he was not considered by the angels the Son of God until God until earth came about, as far as I know, because when God revealed to the angels in heaven about Christ, God revealed that Jesus was one with him. He's equal, he's equal to the throne. That was the message that was revealed to the angel. The angel, I don't think they were given a message that Christ was the Son of God, because they didn't have that example then. I don't know if you're understanding me. ¿Traducirlo? Déjame traducir. Ok. ¿Solo tú querías traducir? No, yo le escuché a la mitad, perdón. Básicamente lo que Ray dice, sí, él entiende la idea de César, ¿no? Que no necesita ser padre para tener un hijo, puede ser madre también, pero la cosa es que él quiere también ir a otra dirección con esa pregunta. Y la pregunta es que Cristo, o lo que él dice es que Cristo fue, como él entiende, no comprendido como hijo de Dios hasta que él vino a la tierra. Hasta ese momento él no fue considerado en el cielo o por los ángeles precisamente el hijo de Dios. ¿Continúa, Ray? That's it. Ok. ¿Quién? César tiene la mano y Matías después. Sí, bueno, a mí me gustaría intervenir en el sentido de que yo recuerdo que ese voto número 2, ¿ya?
si no me equivoco, era el voto número 2, cuando habla de la igualdad de Cristo con el Padre, se nos remitió a lo que era el estudio de lo que en aquel momento era el tema de, bueno, en el tiempo de Ellen White, cuando ella estaba escribiendo El deseo de todas las gentes, y terminó ya con ese debate entre ellos mismos, ¿no? Entre el adventismo de ese momento, porque habían algunos que estaban diciendo que Cristo fue un ser creado y por esa razón era un hijo, y ella ya terminó con el debate diciendo, no, él es igual al Padre, ya, y él es un ser que no fue creado, entonces, sino que era uno con el Padre. Y, o sea, no era un ser creado, básicamente eso fue lo que ella dijo, sino que era un ser eterno, al igual que el Padre, y o sea, y los tres, no Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres son Dios y los tres son eternos, no son creados, el Espíritu Santo no es una fuerza y Cristo no es una criatura. Y qué otra cosa, pues eso era un debate en su tiempo, pero ella lo resolvió de esa forma. Y básicamente lo que yo entiendo es que en la Biblia, cuando se refieren a Padre, a Hijo y Espíritu Santo, digamos, son parábolas, básicamente. Es como darle un cierto símbolo a esa Ujú. figura de Padre, Hijo o Espíritu Santo, ¿ya? Como para que nosotros podamos comprender algo del cielo, porque nos tenemos que remitir a la tierra y a las cosas naturales para poder entender algo que no entendemos, que es el cielo. Y eso es lo que genera el conflicto. Pero realmente Jesús no es que sea un hijo, ya, sino que es Dios, pero se le atribuyó esa figura de hijo. Y de hecho, en el Antiguo Testamento también habían referencias de Cristo, el Mesías, como hijo, en Salmos, en Proverbios, ¿qué más? Entonces no es algo que solamente el cristianismo hoy en día entiende, sino que también los judíos también tenían como esa noción ya, en parte. ¿Y qué más? Entonces, yo creo que eso puede ayudar a resolver ese tema de que no es algo literal, sino que es algo, es una parábola. Gracias, César. Matías. Sí, lo que pasa es que también estaba buscando un poco de información en la mañana y ahora que vi la pregunta me echó a recordar. En la Biblia, bueno, sabemos que fue escrita por hombres, como dijo César, y está condicionada bajo también reglas, ¿no? De la estructura o con el constructo social bueno, que se vive, la realidad, y creo que también hoy en día lo podemos ver porque aún seguimos llamando Padre a Dios cuando él, en la Biblia él nunca dijo que, pues, que él pertenecía a un género, solamente él dice yo soy, y él también, Jesús también lo mismo repite y por eso también fue casi perseguido porque se puso en la misma posición que Dios, ¿no? Y yo, por lo que yo entiendo es simplemente que el escritor, como dice, trata de expresar de acuerdo a su percepción de la realidad, ¿no? La relación entre Dios, Jesús y bajo también, obviamente, de la cultura, ¿no? Es- bueno, es lo que puedo aportar quizás, pero igual si me pueden corregir también no hay problema. Gracias, Matías. Ajá. Importante también, Solange. Sí, yo creo que el punto que hizo César de nosotros decir que Él es el Padre o que Dios es el Padre si Cristo no ha sido creado, que eran iguales, que son iguales, me parece interesante esa perspectiva que de verdad nosotros necesitamos aprender las cosas celestiales como modelo terrenal y el modelo terrenal es la familia. Ahora, em, el problema es que nosotros concebimos la familia como un sistema jerárquico, es decir, en el sentido de que decimos que el padre, por ser la cabeza, como es lo que nosotros siempre hemos creído, es superior o tiene mayor poder sobre el resto de la familia y el hijo es como inferior.
pero ese no es el modelo precisamente que se quiere mostrar tampoco, sino que está mostrando que pueden ser padre e hijo, pero están en igual condición. Tú tienes que poder ser capaz de visualizar esto y de respetar a un niño tal como respetarías a una persona de tu misma edad, como respetarías a tu padre. Entonces, yo creo que el problema está en cómo nosotros concebimos el modelo de padre y el modelo de hijo. No, si lo concibiéramos desde la perspectiva de la igualdad, creo que no habría un problema con esto. No sé si me dejo entender. Sí, me gusta esa aclaración. No, estoy de acuerdo también con esos comentarios, ¿no? Me imagino que es difícil para nosotros pensar fuera de lo que nosotros conocemos, ¿no es cierto? Y tenemos aquí, nosotros no sabemos cómo es Dios en los términos que nosotros manejamos en su totalidad. Sabemos algunas cosas sobre Él, pero cuando tenemos que definir más claro cómo es su forma, cómo es su entidad, es físico, no es físico, no sabemos, ¿no? Pero necesitamos algo, necesitamos una visión de Dios. Y desde luego la Biblia, Dios mismo, en su misericordia, en su gracia y sabiduría, está usando esos símbolos, que luego, como ya sabemos, son adaptados también al tiempo en los cuales Él habló al ser humano. Muy bien, ¿hay un comentario más acerca de esa pregunta de Ray? Solamente yo recuerdo que también en una pasada dijeron que también se le comparaba a Dios con la madre, ¿no? También. Hay un texto de la Biblia que lo compara con la madre, porque él dice, aún cuando la madre se olvidara de ti, yo estaré contigo. Entonces ahí es una comparación de Dios con el padre, con la madre, perdón. Okay. César. Sí, y también hay otro texto que cuando dice, yo soy tu ayudador, esa palabra ayudador es eres, y esa palabra se utiliza es para, en el caso de la mujer también. Bueno, y lo otro, de que cuando Jesús, digamos, supongo que también cuando él asume ese rol de hijo, o cuando la gente le proporciona ese rol de hijo, quiere decir que es una extensión misma del Padre, porque Él es una proyección, ¿ya? De lo que es Dios. Y para eso también se nos dio, para comprender a Dios. Entonces, y otra cosa sobre el comentario de Solange, que obvio que también concuerdo, pero también quería agregar de que como la gente tiene instalado ese chip de ese sistema patriarcal, no podían concebir una familia solamente compuesta de una madre. ¿Y por qué entonces lo asocian es a un padre? Es por eso, es por el sistema patriarcal, es por esa ideología, ¿ya? ¿Y por qué no madre e hijo o madre e hija? ¿Ya? Tal vez eso tiene que ver con el hecho de que la mujer en esos tiempos no tenía ese valor, su palabra o el valor de la mujer no era el mismo que el de un hombre. En el mismo hecho vemos por ejemplo, ah, de la ofrenda que se da, se busca el primogénito, ¿no? La primogénita, la que se ofrece. Entonces, la visión o la cultura o las circunstancias en las que vivía el pueblo, entonces la mujer no tenía ese valor. Entonces era para ellos difícil concebir madre e hija como una familia, sino eran más bien como dos personas desdichadas que necesitaban a alguien quien las proteja. Y podemos ver eso en la historia, por ejemplo, de Ruth, ¿no? Porque ellas dos son una familia, ellas se refieren como una familia a Ruth y Noemí, pero aún así piensan que tienen que casarse y buscar a alguien quien las cuide y las proteja. Entonces, nosotros vemos que la mentalidad de ese tiempo y las circunstancias para la mujer no eran en un sistema igualitario, pero eso no es más en nuestro tiempo así. Entonces nosotros tenemos que ir
creciendo con la dispensación, con el tiempo y con la información en la que vivimos, para también ir aprendiendo, ir modificando todos esos conceptos errados, porque nosotros, si bien ellos empezaron, puedo decirlo, mal en ese sentido, creo que nosotros estamos en un proceso de evolución de la luz donde podemos ejecutar cambios. Y yo pienso que aferrarnos a esa visión de que solamente él es padre porque es hombre o porque, qué sé yo, nosotros cometemos un error manteniéndonos en ese mismo modelo patriarcal. Exacto. Muy bien. ¿Algo más o podemos empezar con Ezequiel? Entonces invito a que abren sus Biblias en Ezequiel 28. La última vez hemos visto un texto donde solíamos pensar que hablaba de Satanás, ¿no es cierto? Yo tengo otro texto, que tiene un dilema similar. Se encuentra en Ezequiel 28, versículo 12 al 14. Estoy usando aquí la nueva Biblia, ¿cómo se llama? De las Américas. Leo el texto y después les voy a dejar un momento para que puedan reflexionar sobre la pregunta que voy a hacer. Hijo de hombre, eleva una elegía sobre el rey de Tiro y dile, así dice el Señor Dios, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. En el Edén estabas, en el huerto de Dios. Toda piedra preciosa era tu vestidura, el rubí, el topacio y el diamante, el brillo, el ónice y el jaspe, el zafiro, la turquesa y la esmeralda, y el oro. La hechura de tus engastes y de tus encajes estaba en ti. El día que fuiste creado, fueron preparados. Tú, querubín protector de alas desplegadas, yo te puse ahí. Estabas en el santo monte de Dios, andabas en medio de las piedras de fuego. Y la pregunta es, obviamente, ¿quién es el rey de Tiro? Le voy a dar unos minutos para que investiguen un poco aquí, obviamente en el contexto, y después vuelven con sus preguntas, sus respuestas.
Bueno, ¿necesitan un poco más tiempo o ya quieren empezar? César tiene su mano arriba. Adelante. Sí, que bueno, allí obviamente se refiere, ¿no?, al rey de Tiro, pero también más allá de eso es que el Edén es una región, de hecho, o era una región de allá del Medio Oriente y eso era bien conocido. Por ejemplo, cuando comparaban a Sodoma con los jardines del Edén, ya, entonces, digamos, ese Edén era un sitio bien específico dentro de esas regiones, ¿no? En el Medio Oriente. Mm, en el libro de Génesis dan bien lo que era la ubicación del Edén por ahí. Entonces yo creo que cuando allí se refiere en el Edén estabas, huerto de Dios, no creo que no está hablando sobre el cielo, sino que está hablando sobre esa región, si no me equivoco. Y sí, porque uno siempre lo tiende a relacionar con Lucifer o con Satanás primero, ¿no? Pero viendo las cosas ahora como la hemos venido viendo, pues obviamente hay que irnos a lo que es el contexto real y ahí dice rey de Tiro. Entonces, Ok, entonces César dice que este rey de Tiro es simplemente el rey de Tiro, literal, y que parece ser un obstáculo cuando dice que tú fuiste en el Edén, pero cuando dice aquí Edén se refiere a la región en el Medio Oriente donde se ubicaba, se pensaba que estaba ubicado el jardín de Edén literal. Aunque aquí ya no estamos hablando del jardín de Edén literal, ¿no es cierto?, sino la región donde se ubicaba antes. Perfecto, creo que Solange y después Matías. Adelante. Pero también por la descripción que viene en los siguientes versículos, se refiere a Lucifer también, pero eso podemos decir que en una aplicación, o sea que básicamente toman el modelo de la caída de Lucifer para, para explicar la caída también de Babilonia, ¿no? Entonces, depende qué perspectiva quieras tomar, puedes decir es Babilonia literalmente, o puedes decir Lucifer que se está usando eh, para hacer la aplicación. Ok, entonces, a pesar de que esto tiene una lógica o funcionaría lógicamente para ti, Solange, ¿qué texto aquí sustenta tu convicción que esto no solamente se refiere al rey de Tiro literal, sino también a Satanás? Porque necesitamos elaborar eso del texto, ¿no es cierto? No de las ideas o los conceptos que ya sabemos, sino del texto aquí necesitamos elaborar, porque esto se refiere tal vez también a otro personaje, en este caso Satanás. ¿Quieres explicar eso, Solange? Por el versículo 14 que dice, tú querubín protector de alas desplegadas, yo te puse allí, estabas en el santo monte de Dios. Entonces eso se refiere, eso también es una expresión que se usó para con Satanás cuando fue expulsado, ¿no?
Edén. Y también cuando él fue puesto, como querubín protector fue nombrado y menciona cómo estaba vestido, de qué se lo había dotado y todas esas cosas. Ok, tú dices que aquí el término querubín, protector, con alas, esto es algo que eso apunta a Satanás. ¿Ya? Ujú. Ok. Gracias, Matías. Sí, yo veo la comparación que hace con Satanás, ¿no? Como si fuera un tipo de Satanás, el rey de Tiro. O sea que él tuvo o tiene mucha riqueza, ¿no? Ujú. Y lo compara, pues, ¿no? Con Satanás, es lo mismo. Y bueno, lo de querubín protector es decir, yo no sé cómo hace ahí la aplicación como eso, pero en esa parte sí yo la veo, ¿no? Eh, Entonces, ¿dónde la Biblia compara Satanás con un querubín? En el jardín de Edén. Ujú. ¿No? Porque eso habría que demostrarse ahora. Si eso es Satanás, nosotros tenemos esa idea de que él era uno de los ángeles, ¿no es cierto? Ese concepto nos queda claro, pero aquí dice específicamente querubín y que él estaba en el jardín de Edén, ¿no? Ese tiene definitivamente ese título, querubín protector, y en el Edén estaba. Si combinamos esas dos cosas, tenemos que demostrar de alguna manera que Satanás fue un querubín en el jardín de Edén, ¿o no? Iris. En el versículo 12 y 13. Creo que el versículo 12 termina hablando de Tiru, pero el 12 no termina, solo sigue en el 13. No sé si estoy entendiendo esos dos versículos apropiadamente, pero es una comparación allá ¿Con quién? a Tiru, con Tiru a Satanás. ¿Dónde está Satanás? ¿Cómo Ah, cómo lo encuentras? Aquí. en el 12, I'm reading it in English, but let me go on the computer. Aquí está en inglés Um, también, al lado, si ujú. necesitas. No entendí el dilema, perdón. Yo tampoco, pero nos va a explicar que él dice que según en el 12 y 13, que es una continuación, queda claro que se refiere a Satanás. Y yo le pregunto, ¿cómo lo ves ahí? No, ¿Dónde está estoy Satanás? diciendo que se compara a Tiru con Ya, con Satanás. Satanás, Ya. se compara a Tiru con Satanás diciendo que estaba hablando sobre la perfección de Tiru y la sabiduría y la hermosura de Tiru, y luego le Ujú, dice a Tiru que estabas en el Edén, pero Tiru no estaba en ujú, el Edén. Así que ujú. ah, desde ahí se puede ver la comparación de que la persona hermosa, perfecta, ah, eh, que es Tiru, también puede ser Satanás. Ok, entonces la lógica ahora entiendo, ¿no es cierto? Porque dice que Tiro es lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. Lo compara entonces o le explica aquí en el siguiente versículo donde dice, en el Edén estabas, en el huerto de Dios. Como Tiro no estaba en el huerto de Dios, pero ya sabemos que la serpiente era la más bella de todos los animales, etcétera, que eso entonces es una comparación con Satanás. Pero el rey de Tiro es Tiro nomás, dices. Sí. Ok. Iris.
Sí. Yo entiendo que es una parábola, porque podemos verlo tanto lo literal como lo espiritual. Me parece que el versículo del 12 hasta el 14 está hablando de Satanás, pero antes de la caída. Y en lo literal, pues diría que Tiro, que es el símbolo del rey de Babilonia, sería la parte literal, y la otra parte sería la espiritual, pero en realidad para darle una perspectiva más amplia de Satanás, ¿no? No sé si lo entendieron. Ok, ya sí estoy, creo que entiendo sus argumentos, pero Ah, déjame proceder entonces con la pregunta que yo tenía ya antes a Solange. Si, si, si vemos aquí a Satanás descrito como querubín protector, ¿de verdad podemos decir que eso es Satanás? mira, según el versículo, el capítulo 28, todas esas son profecías contra naciones, ¿ok? ¿Correcto? Entonces se Importante refiere, tomar en como cuenta bien, esto. ajá, entonces como bien dijo César, se refiere estrictamente a Babilonia, ¿ok? Al Sí. rey de Tiro. Em, pero si enlazamos con la clase que diste el sábado pasado, el viernes pasado, nosotros también podemos ver que depende del enfoque que tú le des para poder tomar el texto, porque así como hemos visto que Tiro o que representa que es Babilonia, entonces también aquí podemos ver que detrás de esa Babilonia está Satanás y por eso se usa ese modelo, Elena White usa ese modelo comparativo de asimilarlo a Satanás como el querubín protector de alas desplegadas, ¿no? Entonces, detrás de eso, por eso de la mente intelectual, de toda esa obra, de todo ese desarrollo, ese progreso de Babilonia, también estaba Satanás. Ahora, tú dijiste algo que a mí me puso como a pensar. Tenemos que encontrar en el Edén a Lucifer, al querubín protector, paseándose en el huerto del Edén. Porque aquí dice, andabas en medio de las piedras de fuego. Y yo te puse, dijiste algo así. En el Edén Mm, estabas en el huerto de Dios, versículo 13. ujú. Él estaba, podemos ver que Satanás estaba en el huerto del Edén, pero no es que Dios lo puso como que ahí, como parte de la creación. Pero sí podemos ver que estaba ahí porque por algo tentó a la pareja, ¿no? Déjame proponer aquí un texto que habla del jardín de Edén. Mientras tanto, Iris y después César. ¿Ya, Iris? No entiendo, yo dije ya lo que quería decir. ¿Hay alguna pregunta? Pensaba que tenías tu mano otra vez, entonces ya sé, Voy a bajar. la voy a bajar. Sí, César. Yo lo único que quería decir es que a veces en la Biblia cuando se habla del Edén es una comparación con algo que es sumamente perfecto, es como el pináculo de todo. Ya, por ejemplo, en el caso de Lot, cuando dice que él se mudó a una tierra y dice que era como eso, el jardín del Edén, como el huerto de Dios, que era perfecto, ya era algo en abundancia, no le faltaba nada. Entonces no es que, porque pensamos que cuando se habla del Edén es el cielo, ya, o algo así, es solamente una comparación. Ujú. Les invito aquí a Génesis 3. Entonces el Señor Dios dijo, ahora el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo ellos el bien y el mal. Cuidado ahora, no vaya a extender su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre.
el Señor Dios lo echó del huerto de Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Expulsó pues al hombre y al oriente del huerto de Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces, en el Edén había querubines, ¿no es cierto? Pero no así como Satanás estaba dentro del Edén. Los querubines aquí no son Satanás para nada, todo lo opuesto. ¿Correcto? Los querubines tienen una función de guardianes después de ese episodio con la serpiente. Entonces no podemos decir que que Satanás era un querubín que estaba en el Edén. Es todo lo contrario. ¿Esa tu mano está otra vez arriba o era lo de antes? Ya. Ah, no, de antes, perdón. Ok. Solange, ¿ves esto? Ese argumento. Sí, pero aquí nosotros vemos que se refiere que él puso querubines, ¿no? Pero específicamente el título de querubín protector fue dado a Satanás, bueno, a Lucifer en el cielo, Satanás, Lucifer. Querubín protector. Sí, ¿o no? Ya, ¿dónde? En el cielo ese era el título que recibió, ¿no? No recuerdo. ¿Dónde sería? Tampoco recuerdo dónde. ¿Ya, César? Entiendo ese concepto que tú dices porque en Babilonia, por ejemplo, Babilonia en Daniel 5 es simbolizada por ese árbol que da sombra y acoge a muchas aves del cielo y protege a otros animales, ¿no? Que se anidan ahí. Entonces, en ese sentido también funcionaría como el querubín protector. Yo creo que todos esos son conocimientos aprendidos y lo que estás haciendo es como buscar digamos, el argumento para defender eso y obviamente no está mal, ¿no? Pero esos son conocimientos que adquirimos de lo que Ellen White dijo y punto. Y ella, como dijo Marco la otra vez, ella no se pone a explicar el por qué ella llega a esas conclusiones, no, sino que ella va directa a la aplicación y dice, es total y se le da el título de querubín protector porque era el que velaba por la ley, porque él era perfecto, porque era el que estaba ahí justo al lado de Dios, ya era muy celoso, cosas así, antes de su caída. Y todo eso es un conocimiento previo pues que tenemos de eso, de la historia de la redención, del conflicto de los siglos y así. Pero yo creo que ninguna parte de la Biblia, y por eso fue la pregunta de Marco hace rato, y, ajá, ¿y dónde tú ves eso en la Biblia? Porque no, de verdad que no se puede ver. Um, es, obviamente el texto es un poco más complejo aquí, ¿no es cierto? Pero a lo que yo quiero apuntar es que no sé dónde se compara a Satanás con el querubín en el jardín de Edén, ¿no? Y creo que necesitas poder demostrar eso para decir que esto es una referencia a Satanás en Ezequiel 28. ¿No? Porque si tú no puedes aportar esa información específica, entonces realmente es una construcción que no puedes sustentar con la Biblia. ¿No? Creo que todos están de acuerdo que aquí se habla literalmente del rey de Tiro, pero la cuestión es si ese texto también se refiere a Satanás. Y pienso que estamos viendo algunos problemas que eso también funcionaría. ¿Ya? Hay unos dilemas y esos dilemas se encuentran en los puntos que ustedes han destacado. En el Edén, ya. Satanás estaba en el Edén, sí, correcto. Entonces, ¿cómo podemos decir que el rey de Tiro estaba en el Edén?
César dice, bueno, literalmente él estaba en esa región situada que es donde está ubicado el Edén. ¿Ok? Tal vez puede ser eso una explicación, pero igual preguntaría por qué entonces lo llama Edén, ¿no es cierto? ¿Por qué no lo llama Mesopotamia o algo así? Pero hay otra explicación por qué el Edén puede ser otra cosa simplemente que es el lugar específico geográfico del jardín. Porque cuando comparamos esto, Edén con querubines, esos dos elementos creo que van bien juntos. Hemos visto en Génesis que los querubines fueron puestos en las puertas del Edén, ¿no es cierto? Entonces, el querubín protector es una función muy importante, ¿ya? Y si entendemos esto como símbolos, querubín protector y Edén como símbolos, ¿no es cierto? Entonces creo que por ahí podemos encontrar una explicación por qué eso no necesariamente tiene que apuntar a Satanás. Y que tal vez no puede ser Satanás porque Satanás no era un querubín protector en el Edén. ¿Ya? ¿Hasta ahora me siguen? ¿Había una mano? Perdón, anciano Marco. Y cuando ahí dice en el Edén estaba, luego de la coma te dice que es el huerto de Dios. ¿Otra vez? No te seguí. En el verso 13 dice, en el Edén estabas. Y luego, como para confirmarte lo que acabas de leer, te dice, ¿dónde? En el huerto de Dios. Y Dios tenía huerto aquí en la tierra. ¿Cuál es el problema? No entiendo. ¿Cuál es tu pregunta aquí? Que primero te dice en el Edén, Ya. entonces, para que no busquemos Edén aquí en la tierra, entonces te está diciendo el huerto de Dios. Te lo está diciendo lo mismo, pero yo diría de dos maneras. Ese Edén es el huerto de Dios, no un Edén que pueda haber aquí en la tierra. Y luego el versículo está hablando de cómo nosotros deducimos que se vestía Lucifer y que caminaba incluso por el fuego. ¿Quién puede caminar por el fuego sino aquel que no tiene, que puede hacerlo, tiene el poder de hacerlo? Creo que aquí en la tierra nadie podría hacer eso. Claro, pero este dilema se resuelve comprendiendo que eso son símbolos, ¿no es cierto? Porque también dice, toda piedra preciosa era tu vestidura, toda piedra preciosa, ya, ok, ¿qué quiere decir toda piedra? ¿Todas las piedras o un representante de cada piedra? No, hay muchas cosas aquí que creo que entendemos muy bien que son símbolos. Piedras de fuego. Y nos complica bastante esto si nosotros queremos entender eso completamente literal. Porque sí, no puedes negar que aquí dice rey de Tiro. Entonces, si tú tomas eso literal, el resto también tiene que ser literal. No, ese personaje literal, la Biblia compara ahora con esas palabras de simbología. ¿Ya? Y si tú haces eso en el Edén no tiene que ser el Edén. Claro, los dos partes aquí de esa frase se refieren al Edén realmente, pero no quiere decir que es el Edén de la creación, ¿no? El Edén también puede ser un símbolo. Y creo que eso es lo que acontece aquí. No dice que él era uno de los querubines protectores que estaban ahí colocados en el Edén, literalmente. Y si eso fuera, no puede haber sido Satanás para nada, ¿no es cierto? Muchas cosas ese rey aquí estaba haciendo. Sí, Solange. Entonces nos podemos apegar a lo que César dijo, porque me parece correcto. El Edén es un símbolo, no Sí, necesariamente un lugar.
Entonces, cuando tomamos el Edén, por ejemplo, la palabra Edén significa placer. A ver, déjame verlo ahora mismo. En el mismo versículo 13 hace referencia, claro, a placer o al, también en primer lugar, como al primer lugar donde habitaba la primera casa de Adán. Y también, como dijo, a una región. Entonces, si tomamos el significado como tal, como simplemente placer, pues sí, Babilonia tenía su propio Edén, digamos, porque estaba en un lugar de comodidad y no tenía carencia de nada. Era rica, como quien dice. Ahora, también cuando dice, estabas en el santo monte de Dios, creo que ese es el dilema de Iris, cuando dice, porque ese lugar donde estaba era, es nombrado aquí como el santo monte de Dios, como que la tierra. Y nosotros podemos decir, sí, el Edén, o sea, Babilonia estuvo en una región donde tenía abundancia, donde no tenía necesidad material, se puede decir, de las cosas, y clamaba a esas tierras como suya, como rey de la tierra, rey del mundo. Pero nosotros también podemos ver que, digamos, en la historia de Cristo, el mundo nunca le perteneció. Es algo que Satanás se atribuye, pero que no le perteneció porque Cristo lo recuperó en la cruz. ¿Ok? Y después hay una cosa que a mí sí me intriga, porque empieza el versículo 12. ¿Puedes ponerle un poquito al 12? Bajarlo. En el 12 dice, hijo de hombre, eleva una elegía sobre el rey de Tiro y dile, así dice el Señor. Entonces está hablando directamente sobre, se le está diciendo a Ezequiel que es que predija, que profetice sobre Tiro, sobre el rey de Tiro, directamente. Entonces, en ese momento está haciendo algo literal, pero después la profecía viene desde el versículo 12, donde dice, tú eras el sello de la perfección. Esa elegía, dice aquí. En inglés dice esa lamentación. Eso ya viene, la profecía viene dada en una parábola, y por eso es que tal vez nos confunde un poco, porque la parábola usa símbolos que no son familiares, ya sea por espíritu de Sí, profecía o por exacto. nuestra comprensión. Ujú. Exacto. Ahora, aquí el desafío es un poco más allá de lo que podemos hacer en esa clase ahora. Porque Ezequiel hace eso todo el tiempo. Ezequiel en todos los libros, aquí alrededor de ese capítulo, los capítulos, él usa mucha simbología del Edén, ¿no? Hay lugares donde él habla del diablo y también habla del Edén, pero son contextos donde uno no diría que eso se refiere, disculpa, que no se refiere al diablo, aunque están en el Edén. Es en capítulo 31, tal vez podemos buscar eso también. Y hay muchas cosas, y si tú tendrías que ir ahí, tendrías que hacerte una visión de cómo Ezequiel maneja esa idea o esos símbolos. Y creo que realmente lo que más hace sentido, que mejor funciona, es que son símbolos que dan una idea. Y la cosa no es tan difícil si tú haces eso de esa manera. ¿No? Porque cuando tú dices que eras el sello de la perfección, ya, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura, ¿no es cierto? Entonces, esas cosas se pueden perfectamente aplicar a un ser humano. ¿Ok? Eso no hay problema aquí. En el Edén estabas. ¿Cómo podemos resolver eso? Cuando dice que el Edén, él estaba en el Edén y tomamos eso, el huerto de Dios, como un símbolo, entonces podríamos decir que ese símbolo se refiere simplemente a un lugar muy importante o un lugar de gran prestigio, porque es ese lugar donde Dios colocó los querubines para proteger ese lugar, para que nada de pecado, nada de ser humano podía entrar en ese lugar. Era como un templo, ¿no es cierto? Y ese rey había sido colocado ahí. Él tenía esa función, no de un querubín literal en el cielo,
Y tampoco creo que podemos ahora decir que eso es Satanás, porque sería muy difícil explicar que Satanás puede haber sido ese querubín protector en el Edén. ¿No es cierto? Todo lo contrario. Y encima, ahora eso ayuda aquí, esa idea cuando dice, estabas en el santo monte de Dios. Bueno, el santo monte de Dios no es el santo monte de Dios, el monte de Sion, no es eso también, como dicen, como el ojo de Dios, ¿no es cierto? Como lo que Él más protege, lo que Él más ama. Y eso es algo así como el Edén, ese lugar precioso, ese lugar especial, lugar como un templo. Y si tenemos esa simbología del Santo Monte, que protegido por los querubines, también tenemos esa imagen bien clara en el arca que estaba guardada en el lugar santísimo del santuario. Porque arriba de esa arca estaban los querubines protectores que lo cuidaban. ¿Ok? Entonces, ustedes saben que el rey de Tiro, ese rey de Babilonia, que tenía una función en el plan de Dios. Y ustedes recuerdan que parte de su función era cuidar del pueblo de Dios y devolverle a sus tierras, a pesar de ejecutar el castigo que merecía el pueblo, también tenía que proveerle sus tierras y la edificación del templo nuevamente. Y si tomamos todo eso en cuenta, esa historia, creo que esa imagen sería mucho más fácil de entender por qué Dios lo compara siendo un ángel protector, un querubín protector, etc. Pero había algunas manos. César, disculpa, Matías primero. Sí, exactamente eso también era lo que yo iba a apuntar, así que no. Y también quería acotar de que una vez que nosotros lo entendemos así, entonces nosotros nos podemos remitir a un otro texto que básicamente es a lo mismo a lo que va. Es un tema de describir Babilonia, cómo era y su caída, como lo dijo Solange al principio. Entonces era solo eso. Gracias, Matías. Perfecto. Sí, ahora que lo de Rey de Tiro se hace más claro, o sea, mejor dicho, la información, porque me parece claro, puedes caer en un error quizás porque ves algunos textos y lo vas a asociar con Satanás, pues, ¿no? Según lo que nosotros hemos aprendido, pues. Pero, a ver, pasar directamente y a eso hoy, que puedes caer también en un error, porque si tú solamente pasas directamente a interpretar el texto, pero y no hemos visto quizás lo que ahorita usted mencionó, lo de quién era el rey de Tiro y cuál era su plan o el plan de Dios con él. Entonces como que también caerías en un vacío, porque ¿a quién se refería perfección, sabiduría o perfecto en hermosura? O sea, ya no sería el rey de Tiro si es que en la realidad, en lo literal, él no era así. No sé si me dejo entender. ¿Qué piensan los otros? No, yo no lo entendí. Creo que Matías dice que hay aquí algunos atributos que no pueden referirse a Tiro, a rey de Tiro, porque no podemos decir que él era perfecto en hermosura o lleno de sabiduría. Esas cosas difícilmente se pueden realmente atribuir a un rey. Que precisamente ese es el punto que hemos estado intentando hacer y el punto que acabó de hacer Solange, Matías, es que el profeta simplemente lo que está hablando es en términos figurativos. De hecho, la misma palabra lo dice, una elegía. Eso es básicamente una profecía, pero dicha en términos figurativos o simbólicos, ¿ya? Y no es que el rey es solamente una forma de expresión, es una forma de decir, ¿ya? Una forma en la que la profecía se distingue, pero no quiere decir de que él estaba, porque es que si no, si tú sigues esa misma lógica, entonces te vas a volver otra vez a meter en el mismo error y pensar, ah, bueno, entonces él también caminaba sobre el fuego, ¿ya? No, no es así, es solamente unos símbolos dados. Y cuando habla de el sello de la perfección, lleno de hermosura, en fin, es porque está en un momento de
abundancia, digamos, extrema, una locura, estaba, como lo dice allí, en su pináculo, en su apogeo. Ajá, exacto. Como que se encontraba en la gloria. Y lo que pasa es que los símbolos que nosotros vemos como esa riqueza y esas cosas, em, nos lleva a historias que nosotros conocemos cuando Satanás ofrecía riquezas, tronos y cómo vestía, por ejemplo, cuando comparamos a las mujeres en Apocalipsis, tenían tantas joyas adornadas, entonces todas esas ideas, esa visualización, nosotros inmediatamente nos asocia a Satanás. Pero si mantenemos el contexto, podemos aprender a mirar esa. Aquí dice alegogía, en otra versión dice alegorías o simplemente parábolas, ¿no? Entonces, tenemos que entender que se está hablando en símbolo, pero se está refiriendo, como al versículo 12 bien dice, al rey de Tiro. O sea, de ahí empieza de literal a simbólico. Está haciendo la transición porque las profecías son dadas en símbolo. Ya, creo que eso hemos aprendido, hasta lo aplicamos hoy en día todo el tiempo, ¿no es cierto? Puedes hablar fácilmente de una persona literal, pero compararlo con símbolos. No, él es tan rápido, es tan fuerte como un león. Todo el mundo sabe que no estamos hablando de un león aquí. Pero el estudio se llama el contexto, ¿no es cierto? Y no sé si han tenido tiempo en esos minutos que hemos tenido aquí para leer el contexto, y por lo menos pienso que hace sentido empezar a leer en el mismo comienzo del capítulo. Y 28, tal vez, Matías, tú mismo puedes ayudarnos a leer esto, los primeros dos versículos primero, o mejor hasta el 5. Ya. Dice, de nuevo vino a mí la palabra del Señor, hijo de hombre, dile al príncipe de Tiro, así dice el Señor Dios, aun cuando tu corazón sea enaltecido y has dicho, soy un Dios, sentado estoy en el trono de los dioses, en el corazón de los mares, no eres más que un hombre y no Dios, aunque hayas puesto tu corazón como el corazón de un Dios. Tú eres más sabio que Daniel, ningún secreto te es oculto. Con tu sabiduría y tu entendimiento has adquirido riquezas para ti, y has adquirido oro y plata para tus tesoros. Con tu gran sabiduría, con tu comercio, has aumentado tus riquezas y se ha enaltecido tu corazón a causa de tus riquezas. Ok, ¿te parece recordar eso a los versículos que leímos? Sí, está muy relacionado. No, eso es realmente como se describe el rey de Tiro, ¿no es cierto? Él mismo se declara así, soy un Dios, ¿no es cierto? Él mismo se pone en esa posición de verse tan inteligente, tan rico, tan especial, tan encima de todos, ¿no? Y Dios también reconoce, me imagino, en parte esa posición, por supuesto, en su contexto, ¿no es cierto? Pero él mismo es así. Y si vamos, después saltamos unos pocos versículos más adelante, simplemente retoma esas mismas palabras, ¿no? Que ya lo vemos arriba. No es algo especial, no es algo fuera de contexto, es como él literalmente se ve, como se describe al rey de Tiro. Y cuando le ponemos ahora en comparación, creo que no hay dificultad de realmente decir esto es simplemente el rey de Tiro, en todo sentido, y no se refiere a Satanás, porque, claro, hay elementos que podemos atribuir a Satanás, pero si haces eso, y yo les dije, tenemos que tomar en cuenta el contexto, y vamos a ir a un contexto un poco más amplio. Vamos a ir al capítulo 31. Y ahí encuentras lo siguiente. En el año 11, el mes tercero, el día primero vino a mi palabra del Señor, hijo de hombre, dile a Faraón, rey de Egipto. Entonces ahora habla de Faraón, ¿no? En la lista de los reinos. Y ahora él va a hacer algo muy similar.
¿A quién te pareces en tu grandeza? Recuerda que Asiria era un cedro en el Líbano, de hermosas ramas y frondoso, de sombra abundante y de elevada altura, y su copa estaba entre las nubes. Las aguas lo hicieron crecer y las corrientes profundas lo encumbraron. Con sus ríos se extendía alrededor del lugar donde estaba plantado. Enviaba tus corrientes a todos los árboles del campo. Por eso su altura era mayor de que todos los árboles del campo. Se multiplicaban sus ramas y se alargaba su ramaje, extendiéndose a causa de las muchas aguas. En sus ramas anidaban todos los aves, etc. Dada esa explicación de ese árbol magnífico, los cedros no igualaban en el huerto de Dios, no lo igualaban en el huerto de Dios. Los cipreses no se podían comparar con su ramaje y los plátanos no igualaban sus ramas. Ningún árbol en el huerto de Dios podía compararse a él en su hermosura. ¿Qué es el huerto de Dios? El Edén, ¿no es cierto? Y tenemos ese árbol. Los árboles Hermoso, son lo dice. comparados con naciones allí en ese Ajá. texto. ¿Ya? A ver, continúa. No sé si ya No, terminaste. era solo eso. Perdón, que te interrumpí. Ujú. Era que los árboles son comparados con naciones allí en ese texto. Sí, exacto. No, pero es el Edén, ¿no es cierto? Porque aquí después dice, y hermoso lo hice por la multitud de sus ramas, y lo envidiaban todos los árboles del Edén que estaban en el huerto. Pero ese árbol en el Edén, que es tan bello y todo, si ustedes dirían que esto es Satanás, también, ¿no? Parece igual como el otro, el más bello de todo, el más sobresaliente. En el Edén, aquí es un árbol, allá era querubín o simplemente un ser tan hermoso. Aquí lo mismo, ¿no es cierto? La hermosura en el Edén. Pero aquí dice que lo envidiaban todos los árboles. Entonces, ¿tú piensas que realmente todos lo envidiaban a Satanás en el jardín de Edén? ¿Quieres decir esto? ¿Había envidia? Y si la envidia era todos los seres o lo que sea en el jardín querían ser como Satanás. Entonces nadie dice eso aquí en el 31, pero en el 28 sí. ¿Entienden? Tiene que haber una consistencia en esas aplicaciones porque es un modelo o una parábola que él usa aquí a menudo y puedes ir a otros capítulos más y En el mostrar versículo, eso. ¿Ya? pero en el versículo 12 también cuando dice que se paseaba, ¿puedes bajar al 12? ¿Aquí? No, ese no es, ok, no es Ezequiel de 28. Pero en Ezequiel 28, cuando dice Disculpa, sí, volvemos un momento. cuando dice que se paseaban, el versículo 12, a ver. Ujú. En Aquí. Edén, en el huerto de Dios estuviste, toda piedra preciosa era tu vestidura y cornerina y topacio, jasper y todas esas cosas. Entonces también vemos que en el contexto, a capítulo 28 y capítulo 27, 26, siguen siendo las profecías contra las naciones, Tiro, Filisteo, Edom, Moab. Entonces, ese Edén al que se refiere al mundo, o sea, en general las naciones. Entre esas naciones se paseaba. Ya, no sé si diría todo el mundo, tal vez Pero lo las puedo naciones reducir mencionadas, ¿hmm? a las naciones mencionadas por lo menos. o al pueblo de Dios. Yo estaba pensando, no estoy muy seguro de eso todavía, pero no, porque todas esas naciones, tanto el faraón tenía un rol importante en respecto al pueblo de Dios, al fin lo tenía que proteger y asegurar su suceso, su éxito. Babilonia también tenía ese papel, ¿no es cierto? Pero simplemente me parece cada vez más difícil si yo veo ese contexto de decir que eso se refiere también al Edén literal. No puede ser.
¿Me están siguiendo? ¿Qué dicen? ¿Qué piensan? Sí, te seguimos. Y no podríamos ir, anciano Marco, a la referencia que nos envía ahí, el verso 13. Pero si vas, Ya. anulas el primer testigo. Primero se tiene que entender el primer testigo, estos textos, y después vas al siguiente. Exacto, Todavía. Iris. Nosotros estamos mirando un principio muy importante de la hermenéutica. Tú tienes que tomar en cuenta el contexto. Y el contexto es más que solamente el versículo 13. Específicamente sobre ese rey dice lo que dice en el 13, lo que dice en el 14, lo que dice en el 15, lo que dice el versículo 1, versículo 2. ¿No? Todo esto es el contexto y en realidad un poco más allá todavía. La lista de los otros reyes. Y si tú tomas en contexto eso, tú no puedes aislar versículo 13. No es solamente esto. Si fuera solamente esto, ya. Pero, ¿cómo puede ser él en el Edén y también ser un querubín protector? Satanás no era querubín protector. ¿Ya? ¿Ok? Al no ser, tú me puedes demostrar que Satanás era querubín protector. ¿Dónde dice esto? Él era un ángel, ¿sí? Era hermoso y muchas cosas parecen encajar aquí, pero específicamente un querubín protector que también estaba en el Edén, no. No. ¿Qué dices, Iris? Antes de la caída no era él un querubín protector, no tenía él una cierta porción de ángeles a su cargo. Te voy a dar la tarea de Eh, demostrar esto para la próxima vez. A ver, búscanos unos textos y tal vez tú tienes razón. Busca Elena White, busca la Biblia, ¿dónde dice esto? Si puedes demostrar eso, entonces tal vez tenemos que reconsiderar. ¿Te parece? De acuerdo, miraré. Ok, estoy curioso. Gracias. No, yo no lo estoy afirmando, pero No, yo sé. es lo No, que hasta ahora hemos, ¿cómo se dice? Entendido que había una parte de los ángeles que estaban bajo la responsabilidad de Satanás antes de su caída y que eh, él pudo conquistar y arrastrar con él gran parte de ellos. Yo miraré porque yo en realidad no es que lo he estudiado así detenidamente. Miraré entonces al espíritu de profecía y a ver qué me dice. recuerda que las cosas que sabemos no siempre nos ayudan. Ya hemos visto en las últimas clases de esto. A veces son una piedra de tropiezo para entender realmente lo que dice aquí, porque suponemos a base de lo que ya sabemos o pensamos saber. ¿César? Sí, yo lo que quería era más bien como eh, sugerir un texto para un próximo estudio si se puede, que a mí todavía no me ha quedado claro. Es el capítulo 27 de Isaías. Y es que me llama la atención también porque ahí habla sobre el Leviatán y después en el libro de Job habla de Leviatán y de Behemoth. Y siempre me ha causado curiosidad qué animales son esos o qué representan o por qué les llamaban así, por ejemplo, a los toros o a las serpientes, por las características que describe en el libro de Job, que es ese Behemoth. Entonces, quería saber eso, ¿ya? Entonces, creo que el capítulo 27 de Isaías es bueno y no sé si lo podemos estudiar en una próxima. Claro. Isaías 27. Bien. Sí, Bueno, voy a mirar esto y me apunto. Bueno, entonces creo que eso está bien para el día de hoy. ¿Les parece? Hemos tocado un par de asuntos y ese texto aquí.
creo que podemos aún continuar un poco. Hay otros ejemplos muy interesantes. Y si les parece bien, vamos a continuar con otros ejemplos. Tal vez pueden ya ir mirando para la próxima vez Mateo 18, 18, donde dice que Jesús ata y desata, o que nosotros podemos atar y desatar. Y háganse la pregunta, ¿a qué se refiere esto? ¿Qué quiere decir esto? Mateo 18, 18, atar y desatar, como una pequeña tarea para la próxima vez. Entonces, gracias por su participación, su atención, y les invito para que se den oración.